Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas ya a este primer webinar del 2023 del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales. Muchísimas gracias por sumarse a través de Zoom, también a través de Facebook, de la fanpage de AJNet Español. Gracias por sumarse, como les digo, a este encuentro virtual para seguir aprendiendo, debatiendo, escuchando y ser parte de esta oportunidad para la comunidad de periodistas de habla hispana que ya va a cumplir 3 años. Así es que te recuerdo que este espacio, este programa, es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington, y que puedes sumarte a la comunidad en cualquier momento en Facebook a través del enlace que ya en breve te voy a estar compartiendo aquí en el chat. También puedes recibir nuestro boletín semanal donde todos los jueves enviamos los resúmenes de nuestras actividades y un compilado de todas las oportunidades de diferentes organizaciones internacionales que publicamos a través de la Red Internacional de Periodistas, la organización hermana de ICFJ. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados, nuestras invitadas, a quienes vamos a escuchar y a quienes vamos a poder hacer nuestras preguntas sobre cómo mejorar o brindar apoyo para cubrir de manera más eficiente, con todos los cuidados que se pueda tener para que se pueda hacer el trabajo periodístico en regímenes autoritarios. Está con nosotros Patricia Marcano, ella es coordinadora de redacción en armando.info. Su trabajo ha sido reconocido en varias oportunidades por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, con el Premio Nacional de Periodismo de Investigación, el Premio también Latinoamericano de Periodismo de Investigación de Colpin como coautora. Está también Abraham Jiménez, columnista en Washington Post. The Washington Post ha publicado también varios reportajes y artículos de opinión en The New York Times, la BBC World, Vice News, El País, Revista Gato Pardo, entre otros medios. Ganó también el Premio Libertad de Prensa Internacional del Comité para la Protección de Periodistas y ha recibido varios otros reconocimientos. Dariela Sosa es fundadora del medio especializado en newsletter, boletín de noticias, Soy Arepita, y de 10min Social o 10min Social, una plataforma en donde se difunden acciones fáciles y escalables para atender problemas globales. Vamos a atender también más adelante sobre su proyecto. Daniel García también nos acompaña. Él es investigador con formación en filosofía y teología y bueno, ha estado a cargo de varios cursos y seminarios sobre totalitarismo y religión política, temática de la cual actualmente es instructor en el diplomado Liderazgo y Cultura Política en Sistemas Totalitarios. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estamos? Bien, Desi, muchísimas gracias por la invitación. Contenta aquí de compartir con todos. Igual, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias y un placer estar por acá. Muchas gracias. Sí. Desde diferentes partes del mundo estamos, así que me encanta. Ahí veo el fondo de Abraham, ya está todo así, todo oscuro. Espero que no sea muy tarde por allí. Ya varios Aquí son colegas. las 7 de la noche. Las 7 de la noche, pero oscurece sobre las 5:30 por ahí. Ah, tú estás en Europa. Sí, en Europa. Sí. Claro, sí, yo también estoy en Viena, también son las 7, sí. Ya. Me encanta esta diversidad porque eso también nos acerca un poco al lugar, al sitio donde se encuentran. Y bueno, para poder empezar y como una introducción, ¿verdad? sobre esto y para manejar mejor los conceptos, las características y términos en específico, nos gustaría escucharte primero a vos, Daniel, y bueno, hablarnos, ¿verdad? De regímenes autoritarios, principalmente en América Latina, algunos antecedentes, y a qué realmente nos referimos cuando hablamos de ello. Adelante, Daniel. Vale, muchas gracias. Yo al principio no me voy a extender tanto porque la idea es que, bueno, poco a poco vayamos entre todos, ¿no? Haciendo el brainstorming. Pero bueno, en el contexto de América Latina actualmente, ¿no? O sea, vemos que hay como lo que llaman un backslide, un retroceso en lo que es la democracia, ¿no? Y para esto hay que tener en cuenta lo que fue la llamada tercera ola de democratización, que fueron como los últimos países a finales de los 70, 80, que se fueron insertando en la democracia y que
cuando cae ya el muro de Berlín, se tenía muchísimo optimismo en que, bueno, en el mundo ya lo que íbamos era hacia puro progreso, hacia la democracia liberal. Y en esa época, digamos que desde los 60 hasta incluso los 90, cuando se medía la democracia, muchas veces se fijaba el punto, los investigadores lo tenían solamente en lo que es el tema electoral, ¿no? Si hay elecciones o no hay elecciones. Incluso Friedman por mucho tiempo fue así, ya no es así, y ahora tienen indicadores mucho más complejos. Pero entonces, ¿a qué voy? Antes se tenía una idea un poco más ingenua y optimista sobre la democratización que se iba a dar en el mundo, y de alguna manera se consideraba que ya con que hay un sistema electoral y la población participe con el voto, se iba a ir fortaleciendo, bueno, lo que es la institucionalidad democrática. Y lo que vamos viendo es que no fue así. O sea, incluso a los venezolanos, por ejemplo, por mucho tiempo nos costaba explicar lo que estaba pasando en Venezuela, porque es innegable que Chávez por mucho tiempo tuvo la mayoría del afecto de la población y del voto. O sea, incluso los que quieran decir que hubo fraude a partir de ciertas elecciones, o sea, no se puede negar que hubo una etapa en la que Chávez o sea, se demostraban esas inmensas mayorías. Entonces, bueno, uno le decía, pero ¿cómo tú vas a hablar que hay una dictadura si está la mayoría votando, ¿no? Entonces, ¿qué va ocurriendo? A partir de los 2000, en la ciencia política se va haciendo ya una autocrítica a esto, ¿no? O sea, también el tema de la guerra de Irak influyó también, o sea, porque, bueno, se creyó que mediante decreto y fuerza se podía también implantar una democracia en otro lugar. La cosa no es tan sencilla, ¿no? Y se fue viendo cómo el nuevo milenio se iba dando backslide democrático. Entonces, para eso se fueron creando, digamos, ciertos términos nuevos. Y eso siempre es importante, estar en ese dinamismo para no quedarnos en usar palabras que capaz ya no caracterizan propiamente lo que está ocurriendo, y estar, ojo, también nunca cerrado, siempre abierto a que esos términos se pueden criticar, pueden ir cambiando, porque esto es algo que se va haciendo en el mismo momento. Entonces, en América Latina podemos decir que al menos sí se cumplió en la gran mayoría, con excepción de Cuba, el tema del voto, ¿verdad? Del voto universal y secreto. Y de alguna manera estábamos avanzando hacia allá, pero bueno, en Venezuela se da la revolución bolivariana, en Nicaragua vuelve el sandinismo. En los últimos tiempos hemos visto ya nuevos fenómenos diferentes, como es el caso de Bukele. Y ahí, en todos estos casos, posiblemente con diferencia de Cuba, en los términos dictadura, por ejemplo, que siempre se han usado, no calzan del todo. Porque, bueno, hay de alguna manera una fachada democrática, o hay una cierta institucionalidad democrática, la había al menos en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo llamamos a este tipo de regímenes? Eso es el término que se va usando, es el término de regímenes híbridos. Son regímenes híbridos que combinan de alguna manera una fachada de institucionalidad democrática y prácticas autoritarias, ¿verdad? En estos regímenes híbridos están lo que son el famoso término que en Venezuela algunas veces hemos sido críticos, que es el de autoritarismo competitivo, ¿verdad? Que es que hay elecciones, y en las elecciones es posible de alguna manera ganarlas, o sea, son elecciones reales, pero el modo de ejercer el poder es autoritario, y la posibilidad de hacer política y hacer campaña y ejercer el voto igual es difícil, pero de alguna manera digamos que el voto que se mete en el acta se cuenta, y eso es lo que sería el autoritarismo competitivo, ¿no? Y así se caracterizó por mucho tiempo Venezuela. Ya actualmente no se le caracteriza más así, ya sería ya un autoritarismo hegemónico, pero
híbrido, ¿no? O sea, porque igualito confunde la situación, o sea, hay varios parlamentos, hubo un presidente otro presidente que se autoproclamó, pero resulta que no está preso y sigue allí, hay como 2, 3 asambleas nacionales, o sea, entonces, en ese sentido, los autócratas han sabido aprender las lecciones y no siempre mostrarse de forma totalmente autoritaria, ¿verdad? Por eso recomendaría a los periodistas no usar el término más de dictadura, porque la dictadura también es un concepto mucho más antiguo y que muchas veces, o sea, en su acepción original no necesariamente es un concepto negativo, sino es un concepto de en momentos de crisis se apela a una figura que va a ejercer la autoridad y que de alguna manera es transitoria, ¿no? De alguna manera va a tener un fin. Entonces, bueno, hay como un estado de excepción en un momento, pero esa dictadura se va a acabar, ¿no? O sea, nunca se plantea a sí misma como perenne, que por eso mismo, posiblemente en Cuba yo tampoco la usaría, porque en Cuba lo que se plantea es algo perenne, ¿no? O sea, la revolución es para siempre y constante y continua. O sea, en tal caso se pasará a otras fases de socialismo para ir llegando al comunismo, pero en ningún momento, o sea, el régimen que se monta allí se considera a sí mismo transitorio. Por eso recomendaría más usar el término de autoritarismo. Los políticos, o sea, una cosa es el rol sin duda de los periodistas, pero el rol de los políticos como es mover masas, etcétera, bueno, ellos verán también qué términos les funciona más, si la dictadura lo entiende más la gente, y entonces se ponen a hablar de regímenes híbridos, la gente, eso es otra cosa, ¿verdad? Que es ya para la praxis política, pero el periodista sí debería tener una función un poco más de intermediar y comunicar, ¿verdad? Lo que son conceptos más propios. Entonces, por eso recomendaría más autoritarismo que dictadura. Un término, esto es una postura mía, porque en líneas generales no, en la ciencia política hoy en día todo el mundo está en contra de eso, de rescatar el término de totalitarismo. Voy a explicar o sea, la objeción que hay es que, bueno, ya que hayan regímenes autoritarios, una definición sencilla es que es un totalitarismo, es una dictadura totalitaria, es un sistema de gobierno para realizar intenciones totalistas. O sea, esas intenciones totalistas es una ideología que tiene una concepción total del hombre, desde el sentido de vida, el sentido de muerte, o sea, que abarca más allá de la esfera política e incluso impone ya toda una dimensión casi espiritual y de sentido, bajo las condiciones políticas y técnicas modernas, como un nuevo tipo de autocracia. Entonces, ¿qué ocurre? En la historia hubo 2 regímenes que indiscutiblemente han sido totalitarios, que es el estalinismo y el nazismo, ¿verdad? Y que bueno, por eso es que los politólogos prefieren dejarlo para esos 2 casos en líneas generales. Algunos meterán al fascismo, otros no. Algunos meterán incluso el caso cubano, otros no. Pero prefieren dejarlo ahí porque digamos que ya en el mundo es muy difícil poder llegar a ese tipo de totalitarismo. Pero yo sí rescato usarlo desde el punto de vista, no para caracterizar un régimen, ¿verdad? No para caracterizar las instituciones de un régimen, pero sí es importante para uno focalizarse cuando surgen nuevos movimientos políticos, cuando surgen nuevos políticos de masas, si en los discursos que tienen una concepción totalista, una concepción que precisamente no abarque más allá de la esfera política. O sea, por ejemplo, Chávez cuando hablaba, él hablaba no solamente de las cosas que iba a hacer para mejorar, digamos, la calidad material de las personas y de la gente, sino que él hablaba de acabar el mal en el mundo, hablaba en términos redentores de salvar a toda la humanidad. Se la pasaba citando a Jesucristo, a cuestiones religiosas, y de alguna manera fue formando como lo que es una religión política. El chavismo en sus primeros tiempos fue una religión política, o sea, el que era chavista se sentía que estaba participando en algo en el que se estaba jugando su vida y su existencia completa, y por eso yo ahí reivindico que ese término se use para sospechar, cuando llega un nuevo político, cuestionarse, mira, este tipo es un simple autoritario más, o no, aquí detrás hay otra cosa más, hay una concepción de hombre,
hay algo ya, esa palabra yo la usaría para eso, pero siempre es hablar, por eso, si se va a usar el término totalitarismo, para hablar de proyecto totalitario, voluntad totalitaria, vocación totalitaria, pero nunca para caracterizar a un régimen como tal, porque bueno, es verdad, o sea, ya hoy en día es muy difícil, capaz Corea del Norte puede hacerlo, pero incluso China, con toda la capacidad tecnológica, uno va viendo cómo cada vez más allá hay como una cierta sociedad civil que protesta, que no se apaga, que los reprimen, pero vuelven, entonces es complicado. Ahí sí, y con eso le pudieran responder al que quiere usar el término totalitarismo, responder a los politólogos cuando hacen críticas de que, mira, no, yo estoy hablando es aquí de una voluntad, de un hacia dónde, de un sentido, y no propiamente un régimen, porque sí, efectivamente no es el caso. Otro concepto nuevo para tener en cuenta es el caso de, digamos, en todo Occidente, ya con este último término para dar paso y seguir compartiendo entre todos, en todo Occidente hay una crisis en la democracia liberal. O sea, poca gente hoy en día se arriesga a defenderla y a salir públicamente y decir, mira, yo estoy a favor de la democracia liberal. Capaz de sí usar el término democracia. Esa es la otra cosa que yo diría. Yo siempre digo que a la democracia sí hay que ponerle apellidos, porque hay un modelo democrático que es el que más se promovió y que por el que más se luchó, que fue el de democracia liberal representativa. Y la democracia en sí misma es otra cosa, que es el gobierno de las mayorías. Ese gobierno de las mayorías puede ser tiránico. Entonces, cuando es democracia liberal representativa, tiene un sistema de leyes y todo un sistema representativo que lo... Entonces, ese sistema está actualmente en crisis, pocos lo quieren defender, el que lo defienden se ve ya como una persona que no está proponiendo nada que solucione los temas actuales, y entonces van surgiendo ya gente que defiende, no, sí, nosotros somos democráticos, pero no democráticos en el sentido representativo. Chávez fue uno de los primeros que lo dijo. Nosotros somos democracia participativa y protagónica, no representativa. Y ahora tenemos el caso, después con Orbán, en Hungría, que él reivindica el término de democracia y liberal. O sea, precisamente para decir, esto no es una democracia liberal. Y eso en el caso de América Latina, pudiéramos decirlo con el caso de Bukele en El Salvador, que él no se está queriendo proyectar, o sea, él no está mintiendo, digamos, haciéndose pasar por un gran demócrata, y me están acusando. No, él está hablando claramente que él está haciendo otra forma de hacer política, otro proyecto, posiblemente las instituciones, ¿sí? Perdón, Dani, justamente sobre el punto, ya que mencionaste El Salvador, acá justamente consulta si es autoritario o es parte de los principios democráticos en algunas naciones, o sea, cómo perciben las acciones del presidente salvadoreño, si es autoritario o es parte de los principios democráticos en algunas naciones. Súper puntual. En el caso de Bukele, uno puede decir que todavía, digamos, la institucionalidad del país, el régimen como tal que hay y las instituciones, todavía él no lo ha cambiado, o sea, es el anterior que había, o sea, por lo que subsisten sí todavía una cierta institucionalidad allí, pero sin duda las acciones de él sí tienen un carácter que no respeta la democracia liberal, porque bueno, los valores de la democracia liberal incluyen los derechos humanos, que sabemos que no está allí, derechos de las minorías, que tampoco está, esa voluntad que él ha tenido, por ejemplo, cuando tomó el Congreso. Entonces, bueno, ahora, él mismo por eso y por lo menos es honesto el de decir, mira, pero es que yo no estoy, eso no es el sistema que yo estoy proponiendo. Buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, todo esto nos introduce un poco a saber también utilizar mejor esos conceptos ya bajadas a la realidad actual. ¿Y qué significa cubrir esos regímenes autoritarios? Me gustaría escucharle, no sé, primero a Patricia, luego vamos con Abraham y luego con Dariela. Sí, bueno, saludos a todos desde Venezuela. Bueno, cubrir este tipo de regímenes es, bueno, por supuesto, un reto y también un aprendizaje, ¿no? Cuando, sobre todo, a veces nos pasa que vivimos una época en la que no había
tanta represión y autoritarismo, y vas viendo esa transición y vas siendo parte de la cobertura de cómo el país fue cambiando y la propia sociedad va cambiando, ¿no? Y bueno, en este contexto, pues uno se consigue con varios aspectos que te confrontan, ¿no? Pudiéramos hablar que pasa, porque es un ejemplo venezolano que puede aplicar a otros países, como tú vas viendo que al momento de acercarte a la gente para hacer una cobertura que puede ser muy sencilla, de hablar del precio de los alimentos o de hablar de la situación que hay en un hospital o de hablar de la infraestructura vial, pues vas viendo cómo cada día se va haciendo más difícil hablar con la gente, porque la gente tiene mucho miedo, ¿no? Tiene mucho miedo porque pues ya durante varios años se ha visto cómo ha ido avanzando este régimen y, por ejemplo, personas que salen a protestar, maestros, porque su salario no es suficiente, pues a los 2 días los despiden o los va a buscar alguien de la policía política porque la persona hizo algún comentario en contra del gobierno y se considera que es un mensaje de odio. Y que entra dentro de una ley bastante arbitraria y subjetiva, que es la ley contra el odio, que son también, vamos viendo que van surgiendo nuevas leyes muy acomodadas al régimen y que al final lo que buscan es como silenciar y causar ese miedo. Entonces, como periodistas, afrontarnos a eso es todo un reto que te confronta con, bueno, de pronto antes tú podías hacer esa cobertura, entrevistar personas en la calle, hablar con especialistas, y ahora te consigues con muchas negativas de gente que prefiere no hablar, que prefiere hablar pero sin dar su nombre. Entonces ahí tienes un tema de riesgo de credibilidad de la información a la hora de publicar, ¿no? Porque publicar con fuentes anónimas no es lo recomendable. Y también como periodistas vas aprendiendo que, bueno, hay que empezar a tomar en serio un poco más esas, por ejemplo, medidas de seguridad digital, que en algunos casos parecieran una exageración, pero ya vas viendo de acuerdo al contexto donde te mueves que es vital, ¿no? Incluso no solamente para ti como periodista, sino para proteger a tus fuentes, ¿no? Porque a pesar de que hay mucho miedo, también hay gente que quiere hablar y contar cosas, pero tú tienes que resguardar esa fuente, aunque a veces la fuente no sabe el riesgo que está corriendo, pero si tú lo sabes, pues, y eres responsable, tienes que cuidarla y tratar de buscar mecanismos para conversar de manera que esa persona no quede expuesta, y tú misma, pues bueno, empezar a usar aplicaciones más seguras para conversar, buscarte correos encriptados para intercambiar información. Entonces, bueno, esto es parte de lo que hay que considerar en estos países donde ya estamos viendo, bueno, desde hace varios años en nuestro caso y varios países latinoamericanos que la situación está cambiando y que el autoritarismo pues no es un juego, ¿no? Y es duro trabajar así, en ese contexto. Gracias, Patricia. Abraham o Abraham. Estás en mute. Abraham sería en otro idioma. Bueno, nada, un placer estar acá con ustedes y un gusto compartir experiencia siempre es muy bueno, ¿no? Compartir experiencia con otros colegas que pasan y han pasado lo que ha pasado uno y sobre todo porque por más que haya semejanzas entre los distintos contextos, hay muchas diferencias, ¿no? La gente suele meter en un mismo saco a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son obviamente los rockstar del autoritarismo latinoamericano, pero incluso hay diferencias entre los tres. Cada vez menos, pero las hay, ¿no? Sobre todo también por el tiempo, ¿no? Al final, el caso cubano, de hecho, Cuba es la que ha exportado todo ese, digamos, todo ese caparazón, donde luego ha entrado en papel carbón el resto de los sistemas de la región, pero Cuba lo lleva implementando hace 64 años y obviamente ya hay ciertas lógicas que ni siquiera
se pueden palpar porque están inoculadas, ¿no? en las venas de la sociedad. Entonces me gustaría como explicar un poco, como estamos hablando de periodismo, ¿no? Cómo funciona la prensa en Cuba. La Constitución de la República reconoce por ley que los únicos medios autorizados a ejercer el periodismo en Cuba son los que están subordinados al Partido Comunista. Y los medios que están subordinados al Partido Comunista son todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, todos los periódicos, todas las revistas del país. Es decir, todos los medios de comunicación que están ahí son los únicos autorizados. Y es decir, hacer periodismo fuera de esa sombría legal, valga la redundancia, es ilegal, ¿no? Y por eso de ahí viene la supuesta represión que para el gobierno es justificada porque tú estás violando la ley. Pero claro, todo esto lleva años funcionando de esa manera y cambió el escenario a la altura de 2015, cuando llegó, Raúl Castro decidió poner en 33 plazas públicas del país, 33 antenas con conexión wifi, y obviamente no estaba legislado el Internet. Nació una nueva generación de medios independientes, porque hasta ese momento la mayoría de los medios independientes se dedicaban sobre todo a hacer activismo, es decir, los opositores utilizaban la prensa como herramienta política, ¿no? No había como, sí había, pero no había como extensivo, un ejercicio periodístico, digamos, con una mayor intención. Todo eso cambió con la llegada de Internet y bueno, el gobierno pasó a legislar también todo el ecosistema con leyes, con decretos, incluso hoy publicar un tweet o un post en Facebook te puede costar desde una multa hasta ir a la cárcel. Entonces, en ese ámbito es en el cual los periodistas independientes en Cuba tienen que hacer su trabajo. Y por ello, cuando de alguna manera estás violando la ley, pero a la vez es un derecho humano informar, es un derecho humano expresarte, el gobierno intenta casi siempre como darte un margen, pero a la vez poco a poco te va asfixiando, y por eso a las primeras de cambio no te pega a la pared. Por eso hay una serie de estrategias que utilizan, como son las prisiones domiciliarias, como son obviamente la intervención de las comunicaciones, obviamente los secuestros express, los interrogatorios, las amenazas de cárcel, en fin. Pero hay una cosa muy notable que tiene que ver con lo que decía Daniel al principio, ¿no? De lo del totalitarismo, que es que ni siquiera todas esas acciones son las únicas, porque en países como Cuba, que tú hagas periodismo significa que puedan ir a donde está tu familia y amenazarla y decirle, bueno, si él va a seguir haciendo periodismo, tú te vas a quedar fuera del trabajo. Y expulsan a tu padre, expulsan a tu madre, o lo llevan a un interrogatorio, o a un amigo, o a una persona cercana, o te sacan en la televisión y dicen que eres un agente asalariado de la CIA, y en un país donde todo el mundo ve la televisión porque es lo único que se puede ver, porque no hay canales extranjeros, ¿no? Es decir, es realmente muy potente y muy nocivo. Es decir, hay toda una amalgama de estratégica que ni siquiera a veces uno la ve, ni siquiera a veces llega al plano físico, como si son ya cuando estás al límite, las prisiones domiciliarias, los secuestros, los calabozos, en fin. Hay toda una serie de cosas que transitan como fantasmas y que también forman parte de eso, de ese escenario, ¿no? Entonces sí, como un poco como lo decía Patricia, hay que inevitablemente, más allá de que en un contexto así es muy difícil hacer periodismo, porque no solo tienes que protegerte a ti, no solo tienes que proteger a tus amigos, no solo tienes que proteger a tu familia, no solo tienes que proteger a tu fuente, sino que además la logística, ¿no? Para hacer
periodismo donde ni siquiera un sitio donde ni siquiera puedes tener una oficina, un sitio donde te pueden tocar la puerta un día y decomisarte por ley tu computadora, o puedes ir por la calle y te pueden quitar el teléfono y no pasa nada. En fin, entonces todo eso, por eso es que es tan importante lo que decía Patricia, de las medidas a tomar y todas las estrategias para no solo para defenderse y poder bueno, seguir existiendo, que yo estoy muy en contra de los heroísmos y los mártires, porque sobre todo hay como esa visión, yo creo, internacionalizada en contextos de ese tipo, incluso cuando tú estás al límite, seguir hacia adelante y no pasa nada si vas a la cárcel. De hecho, es como una gloria ir a la cárcel. Yo estoy como totalmente en contra de eso. Yo creo que sobre todas las cosas hay que poner a salvo a las personas y que poner a salvo a los periodistas. Entonces no hay que, solo no se puede tomar medidas para sobrevivir, sino que también para hacer periodismo. Entonces quizás un poquito adelante sería como interesante para un ratito, que he hablado mucho, creo, y hablar sobre todas esas tres estrategias, ¿no? que se toman o que al menos tomé yo cuando estaba en Cuba y bueno, y tomamos los periodistas independientes cubanos. Gracias, Abraham. Valioso. Valiosísimo, porque a más de alguno esto va a ayudar y vamos a ir profundizando también, porque estamos teniendo varias consultas de cómo conciliar también esas situaciones de censura, cuáles son los límites también de nuestra labor, pero ya más adelante vamos a estar respondiendo eso. Dariela, ¿qué tal? Bienvenida. Sí, bueno, para añadir un poco de contexto global a lo que bien han dicho Patricia y Abraham, estamos viendo esto lamentablemente en muchísimas partes del mundo. Vemos que en Rusia, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania, viene una nueva legislación que restringe la libertad de prensa. Desde marzo del año pasado castigan a nuestros colegas periodistas con hasta 15 años de cárcel por difundir información que no es aprobada por el Kremlin. Entonces, prácticamente cubrir la guerra de una manera independiente es ilegal en Rusia. Y eso tiene consecuencias reales en lo que, en nuestra visión del mundo y en la visión que tienen millones de rusos de lo que está ocurriendo. Tuvimos también un ejemplo en China con la COVID-19, cuando hay gente que piensa que a veces los autoritarismos de otros países no te van a afectar. Bueno, eso lamentablemente no es así en el siglo XXI. ¿Quién sabe cómo hubiese sido la historia si la COVID-19 se hubiese podido reportar de un modo más oportuno, más pertinente, más exhaustivo, sin que, digamos, el gobierno tuviese que ser tan críptico y pudiendo preguntar a fuentes independientes científicas que sí intentaron hablar en China y en varias ciudades, ¿no? Entonces, me gusta mucho el ejemplo de la COVID-19, de la pandemia, para demostrar cómo la falta de libertad de prensa en un momento específico en un país nos puede terminar metiendo en casa por años a muchísimas partes del mundo y que de verdad estamos mucho más conectados de lo que pensamos y que la democracia global es algo importante porque nos termina afectando en nuestras vidas cotidianas. Hay dos datos que les quisiera dejar para entender un poco que bueno, la situación, la dimensión de la situación que estamos enfrentando. Y resulta que, aunque ustedes no lo crean, el 70% de la población mundial hoy está viviendo en una autocracia. Esto según la investigación del Instituto Bidem de la Universidad de Gothenburg, que mide la democracia de un modo más exhaustivo, no solamente que haya elecciones, sino que, bueno, esas elecciones, como decía Daniel, se pueden traducir en la capacidad de ejercer poder real, que haya una capacidad deliberativa, que haya una libertad de prensa en donde todas las fuerzas políticas y económicas puedan hablar libremente y publicar su pensamiento crítico antes de las elecciones. Y bueno, sí, este incremento de los regímenes autoritarios, porque yo les hablo de 70%, se podrán imaginar que países como China y Rusia pues contribuyen muchísimo a que el 70% de la población mundial viva en este tipo de regímenes, pero solo en 2011 era 40%. Es bien preocupante cómo ha ido aumentando un montón y es algo que, digamos, la pérdida de la democracia global es algo que nos atañe mucho a los periodistas, pero no solo a los periodistas, sino a cualquier ciudadano que quiera
y que confíen que este es, digamos, el mejor sistema o el menos malo para poder dirimir los conflictos, ¿no? que son inherentes a cada sociedad. Y Freedom House, la organización no gubernamental, dijo también que 2021 fue el 16º año consecutivo en el que más número de países disminuyeron su libertad de prensa que los que la aumentaron. O sea, esto está, digamos, cuando vemos que el ejercicio periodístico es cada vez más difícil en distintas partes del mundo, no podemos evitar ver esta tendencia, ¿no? Y bueno, muchas veces, como comentaba Patricia, en Venezuela ha sido difícil cubrir esta realidad porque es cambiante y las categorías iban cambiando muy rápido, y en nuestro caso también en estos últimos años, o sea, en el siglo XXI, el incremento de la censura ha ido a la par, en el caso de Venezuela, con la disrupción digital, ¿no? El quiebre del modelo de negocio de periodismo tradicional que ha hecho que, bueno, muchos diarios, muchas emisoras de radio quiebren, pero a veces en Venezuela no sabías si era por ese nuevo impuesto que estaban poniendo, o era porque el gobierno amenazaba a los anunciantes que iban a estar contigo o no, o que simplemente la gente eventualmente encontró que publicitar en Facebook, en Google, era mucho más targetizado, mucho más llevado a la persona específica sin que aparecieran sus marcas al lado de noticias. Y bueno, creo que para nosotros también ha sido un reto conceptual y muy complejo entender qué cosas se debían a una imposición del gobierno, a una iniciativa de hegemonía comunicacional, y qué otras cosas eran porque simplemente el mundo del periodismo estaba cambiando. Entonces creo que es un reto entender este incremento de la censura a la par de la disrupción digital y poder asignar qué cosas corresponden a un fenómeno y a otro, sin perder siempre pues el norte de saber que la libertad de prensa nos ayuda a ser mejor este primer borrador de la historia, ¿no? Y a que no se pierdan los relatos del tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, y tratar de que en esos relatos incluyamos la mayor cantidad de voces posibles. Totalmente. Y también agradecer a quienes se están sumando desde, bueno, Rubén desde Guatemala, está también Claudia desde Viena, Richard desde Venezuela, Andrea también desde Guatemala, Fernando, Guatemala, varios compañeros desde Guatemala se están sumando, Gilberto, Alberto desde México, Sonora, Fernando desde Nicaragua, y bueno, resaltando un poco el espacio, ¿verdad? Que va a ser muy provechoso para que quienes se desempeñan como periodistas en estos países, ¿verdad? También está, bueno, me gustaría saludarle a Jefferson, que también desde Venezuela se está sumando, Luis desde Argentina. Y bueno, este año habrán elecciones generales en Guatemala, hablando de Guatemala, cómo erradicar las amenazas de candidatos que en su mayoría han sido sindicados de corruptos, unos hasta encontrados culpables de delitos. Es una pregunta que comparto, y me gustaría, no sé, si Daniel o alguien del panel podría responder, ¿verdad? O sea, ¿qué podríamos decirle a, que no veo su nombre, creo que es Jefferson? Sí. Creo que Hoy. quizás nos gusta ser cuidadosos al no conocer con profundidad la situación política de un país. De Guatemala solo puedo decir que el año pasado, pues, y sigue preso un periodista, José Zamora, y que bueno, que de hecho el Centro Internacional de Periodistas ha hecho eventos y redes para su liberación, y bueno, y que es interesante ver cómo lamentablemente la libertad de prensa está disminuyendo de manera sistemática en muchísimos países, y hemos estado hablando aquí de autoritarismos como ya muy consolidados, como el caso de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela, lamentablemente, pero por ejemplo México tiene algo que tú podrías decir que es más o menos una democracia bastante imperfecta,
pero democracia todavía, y es el país en donde se matan muchos más periodistas de América Latina, solo 14 en 2022, y de los cuales 11 se sabe que era directamente que los mataron en el ejercicio de su profesión. También es un país muy violento. En América Latina, en Centroamérica, se combina mucho pues estas amenazas con también una violencia estructural sistémica bueno, que nos toca también reportar y de la que nos toca cuidarnos. Ujú, ujú. Y hablando también de Guatemala, si a alguien le gustaría sumar, acá dicen que, bueno, en Guatemala los gobernantes municipales, departamentales, distritales y de ejecutivo, en sus conferencias que anuncian, resultan que las y los periodistas empíricos y algunos profesionales no pueden hacer preguntas de otros temas. ¿Eso es autoritarismo o simplemente acciones del gobierno de turno? Obviamente, bueno, yo creo que en ese sentido sí puedo hablar un poco, porque, bueno, a nivel de electoral y tal, Cuba lleva 64 años sin elecciones, entonces ahí nos queda como muy lejos y no tengo cero experiencia. Pero justamente eso es lo que pasa en Cuba. Si explicaba un poco el contexto, y claro, cuando tú haces periodismo fuera del Partido Comunista, que es el único partido, además por ley, permitido por el gobierno, no existe. Es decir, no puedes ir a una conferencia de prensa, no puedes levantar la mano, no puedes ir y tocarle la oficina, la puerta de la oficina a un funcionario público, no eres un periodista. Entonces, obviamente, eso está legislado, eso forma parte de la ley, pero obviamente forma parte de un sistema autoritario y una ley que tiene todo el sentido a coartar la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión. Y eso está diseñada esa ley por el gobierno, que es quien tiene la intención de que tú no existes, de que tú no cuentes la realidad de ese país y que tú no levantes la mano. Obviamente está relacionado directamente con el gobierno, por supuesto. Y sobre el punto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos límites que se le pone a la labor del periodista en estos regímenes, ¿verdad? O sea, es callarse, es justamente por no tener represalias, perdón, y estar en ese riesgo, ¿verdad? O sea, ¿cuáles serían esos límites, no sé, en Venezuela o en otros países, así como Abraham nos estaba comentando un poco de Cuba? Yo creo que la profesión de periodismo es una sola en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Burundi, en Kenia, en Rusia, en Tahití y en Australia. Y tiene algo fundamental que la atraviesa, que es esa frase tan manida, pero tan cierta y única, que es fiscalizar al poder, ya sea desde la cultura, desde el deporte, desde lo social, desde lo que se quieran inventar, desde no sé, todas las especialidades que por ahí nacen todos los días. Al final, el poder no es solo los políticos, el poder es todo. El poder es desde quien no te deja entrar a una discoteca o hasta las comunidades, las minorías, no sé, todo forma parte del poder. Y el rol del periodista en cualquier contexto y en cualquier país es fiscalizar ese poder. Entonces, es como yo entiendo o al menos yo es como entiendo así la profesión. Entonces, yo lo que sí estoy en contra es, bueno, que si tú decides ser periodista, sabes a lo que te vas a enfrentar y cuáles son los objetivos que te tienes que trazar y a dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que buscar. Al menos yo entiendo, vuelvo y repito, al menos sí yo entiendo la profesión. Pero eso no significa, al menos yo, es mi opinión, que si tú estás en riesgo, si tú por hacer eso que demanda la profesión estás en riesgo, yo soy partidario de cuidar y de preservar por encima de todo, primero las fuentes de información y segundo, periodista en sí mismo. Estoy totalmente en contra, aunque eso no quita que haya que ir a buscar la verdad, que haya que ir a tocar las cosquillas, que haya que fiscalizar el poder, pero en momento, en punto en que alguien corre riesgo,
yo abogo por salvaguardarlo. No creo que esta sea, por más que haya que tener valentía, por más que haya que tener coraje para hacer lo que uno hace más en estos contextos, yo creo que la vida y la libertad y la integridad de las personas, porque somos seres humanos antes que periodistas, está por encima de todo. Pasa mucho no supongo que en Nicaragua, en Venezuela igual, que siempre al interior de los gremios se dan todas estas, bueno, Guatemala, Honduras, todas estas dicotomías y todos estos debates para mí etéreos de, bueno, este periodista sí, este no, porque este sí aguanta, este sí estuvo preso, o no sé, alza más la voz. Yo creo que todas las decisiones en estos contextos siempre las voy a entender. Hay algunas que otras que no justifico, pero hay que entender por lo que pasa a las personas. Cuando uno viene de contextos así, cuando uno tiene experiencias duras y ve de verdad de frente a pocos metros de uno el asedio, cuando uno ve a la gente querida sufrir por ti, por las represalias, por tú haber tomado esa decisión, al menos a mí eso me cambió totalmente el chip. Hasta que yo no empecé a convivir con la represión, con el acoso, yo no valoraba a los periodistas que trabajan en estos contextos, ¿no? Era un poco naif en ese sentido. Y hay quienes, como todo en la vida, ¿no? Hay quienes tienen más fortaleza mental, hay quienes no. Y sobre todo eso es un buen punto que sí me gustaría tocar, ¿no? También dentro de todo eso, el tema de la salud mental, ¿no? Cómo hay que también salvaguardar eso, cómo hay que prestarle atención, cómo en estos contextos, sobre todo, la salud mental y los periodistas se ven totalmente afectados, como de alguna manera es algo que ahora uno lo ve más, pero hasta hace muy poco uno no veía fondos, uno no veía conversaciones sobre la salud mental de los periodistas en contextos de ese tipo, y ahora está un poco más sobre el tapiz, pero creo que todavía hay que ahondar más en eso, ¿no? Porque son personas que, y hablo por mí mismo también, ¿no? Que salimos como muy afectados y estamos muy afectados, y son heridas que no se curan de la noche al día. Y si uno quiere hacer buen periodismo, si uno quiere contar de verdad una realidad, lo primero que tiene que estar es bien uno. Entonces, como es lo fundamental. Sí, ahí Fernando Pedrosa en el chat está preguntando si podemos compartir algunos tips para periodistas que documentan este tipo de atrocidades que cometen los regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, además de lo que muy bien dijo Abraham, de cuidar la salud mental, la seguridad física, la seguridad digital. Ahorita vale la pena invertir o conectar con organizaciones que te ayudan a tener tu celular de manera segura, a proteger tus equipos, a lo mejor una vez que después de que haces una cobertura descargar el material, guardarlo en un lugar seguro por si luego te confiscan el equipo. Hay como una cantidad de protocolos que ayudan a mitigar el riesgo. Por supuesto que también tener una red de contactos y un plan de no solamente un pequeño ahorro, ya sea del medio o del periodista freelance para casos de emergencia, sino también ya saber, bueno, en caso de un ataque, una persecución, qué se hace, a quién se llama, cuáles son las personas que te van a ayudar, cuáles son las organizaciones que te van a ayudar. Y bueno, yo no quiero dejar de decir que no solamente como periodistas tenemos que tener este tipo de cuidados, que sí, sino también hay que ver cómo involucramos a ciudadanos de cualquier parte del mundo y a gente que no es periodista en proteger la libertad de prensa, porque al final la información independiente de calidad verificada es algo que ayuda a todo el mundo, a nosotros y a toda nuestra sociedad a tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo fundé un medio especializado en newsletters en Venezuela, que soy Arepita, que sigue, pero también eventualmente quise fundar 10.000 Puntos Social, que es más una organización que trata de buscar estas ideas para colaborar globalmente, para atender o mitigar algunas crisis globales, ¿no? Y en el contexto de de este reto, los autoritarismos, varios colegas y varias personas que no son periodistas también hemos hablado de
¿cómo podemos ayudar ciudadanos desde cualquier país del mundo a promover la información, a proteger a los periodistas en regímenes autoritarios, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces a nosotros como periodistas, cuando nos dicen, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Nos dice una persona en Estados Unidos, que además tienen a veces poco contacto, afortunadamente, ¿no? Con algunos regímenes autoritarios, y uno no se le ocurre mucho más que decir a veces bueno, dona dinero un medio independiente o esta organización, o comparte nuestro contenido, o pídele a tu jefe de Estado que reaccione de alguna manera, ¿no? Y eso está bien, pero es evidente que no es suficiente. También en algunas ideas fuera de la caja, ahorita ideas. Dariela, Yo no estoy perdimos, escuchando bien. sí, esa última parte como que te nos perdiste un poco, Dari. Ok, no, gracias por el apunte. No, les decía que bueno, que les voy a dejar ahorita el enlace del proyecto para que si tienen más ideas de cómo ayudar a periodistas en regímenes autoritarios, las puedan compartir, y que más allá de solo pedir que donen a una organización no gubernamental o un medio independiente o que compartan nuestro contenido, hay que pensar más fuera de la caja en cuáles son las otras colaboraciones posibles. En medio de estas conversaciones hemos tenido algunas ideas como, por ejemplo, ¿qué tal si 1 millón de personas en alguno de estos países autoritarios logra descargarse una VPN, ¿no? Una red privada virtual que ayuda a navegar de manera anónima en la red, y así puedes acceder a cierto contenido que no está censurado en ese país, que por ejemplo en el caso de Cuba, muchas veces hay que conectarse en una VPN, además que el internet es costoso, en Venezuela también, en Nicaragua. O sea, hay muchos países que a lo mejor con esa pequeña educación tecnológica a una persona le puedes cambiar el acceso a la información, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Apoyo, bueno, hablamos de la salud mental de los periodistas, pero también hay que tener en cuenta el apoyo psicológico que muchas veces necesitan las familias de los periodistas, que es algo de lo que mucho no hablamos, pero que sí, todos aquí tenemos padres, hermanos, parejas, hijos, y que evidentemente que hay veces que como una forma de coerción o retaliación pueden arremeter contra alguno de ellos para que tú dejes de publicar. ¿Cómo se procesa eso? Bueno, a lo mejor ahí en el apoyo psicológico puede haber algo que se pueda hacer. Para los periodistas que tienen que estar exiliados, muchas veces la gente no sabe que el régimen autoritario controla mucho de tu identidad, ¿no? De tu derecho a la identidad, de pasaportes, documentación, antecedentes penales, y muchos periodistas, igual que muchos migrantes, se quedan metidos en unos loops legales en donde una institución simplemente te pide un documento que es normal que te lo den en todos los países del mundo, pero que tu país no te lo va a dar, y eso te genera una serie de complicaciones para trabajar. Entonces la invitación, además de enumerar esto, es a seguir pensando más fuera de la caja y un poco más profundo en maneras más innovadoras, escalables, accesibles y basadas en evidencia, por supuesto, para seguir ayudando a los periodistas a que esas historias no mueran, sino que se repliquen, y que el periodista pueda tener una vida lo más integral posible que le haga poder hacer su trabajo de la mejor forma. Y justo sobre eso, ¿qué otras recomendaciones prácticas podemos sumar, ¿verdad? O sea, para dar a periodistas que estén justamente viviendo en gobiernos autoritarios. No sé, Daniel, Patricia. Después tengo un par de consultas más para ir redondeando. Yo quería comentar sobre la pregunta sobre Guatemala, Sí. de cómo prevenir que estos candidatos lleguen. O sea, hay un mal que tenemos en América Latina, y muchas veces cuando tenemos democracias fallidas, que es que la corrupción no importa. O sea, es un mal menor, y si el gobernante tiene unos antecedentes, el político, de que hizo buena función. O sea, por ejemplo, Lula, muchos brasileños lo quieren, lo recuerdan como que su gestión fue muy buena, saben que es corrupto, pero bueno, lo dejan, y no es algo que se señale en sí mismo como malo. Entonces, sí hay que tener claro que un periodista no tiene el poder de
influir en toda la población para que no voten por este tipo de candidatos, pero por un lado yo diría, traten de enfocarse si estos también tienen rasgos autoritarios. O sea, por ejemplo, en el caso de Lula, bueno, no es tan fácil decir que hay antecedentes autoritarios de él, mira, cuidado, pero traten de verlo, ya que está diciendo que son varios candidatos, fijarse si hay otras cosas que se pueden hacer, y ya con el tema de la corrupción siempre se pueden, o sea, a la gente hay que hacerle ver cómo la corrupción los está afectando a ellos. Entonces, si se tiene conocimiento de montos que tal político haya malversado, mostrar qué cosas se hubieran podido haber hecho con ese dinero. Que hospitales, escuelas, etcétera, se hubieran podido invertir. Eso siempre son cosas que ayudan para que la gente vaya captando más eso, pero bueno, siempre hay que tener claro que tener la capacidad de impedir que es siempre muy difícil, ¿no? Después, aquí veo una pregunta sobre Nicaragua, ¿no? O sea, bueno, también sobre Guatemala se preguntaba que si es autoritarismo o no, el tema de los periodistas presos. Siempre hay que tener dividir. Una cosa es el sistema y el Estado, y otra cosa el gobernante, ¿no? Tú puedes tener gobernantes autoritarios o que tengan ciertas prácticas autoritarias y sin embargo la institucionalidad del país no la haya cambiado. Y eso hay que saberlo distinguir porque, bueno, claro, eso es una práctica autoritaria, eso de Guatemala, pero bueno, hay que ver si los periodistas tienen posibilidad de impugnar eso. Tienen políticos que los representen para que eso cambie, pueden ir a un tribunal para impugnar o no. O sea, eso también siempre hay que tener. O sea, sin duda es una acción autoritaria, pero habría que ver otros componentes más para allá decir que eso es totalmente un autoritarismo. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, sí, claramente, o sea, eso ya no es un régimen híbrido. O sea, los regímenes híbridos son aquellos en los que hay componentes democráticos y componentes autoritarios. Y el concepto más básico de democracia, para que haya democracia, digo en el sentido más amplio que usted lo quiera concebir, es que las mayorías, ¿verdad?, participen. Entonces, lo mínimo que tiene que tener es cómo esas mayorías se pueden expresar. Y eso se ha hecho por el voto. Ya la comunidad internacional no cree en las elecciones que se hacen en Nicaragua. Sí, hasta un tiempo lo hacía. Entonces ahí todavía se puede decir, bueno, es un autoritarismo competitivo y todavía es un régimen híbrido. Pero ya hoy en día que se desconoce por completo que las elecciones que se hacen son reales, eso sin duda hay que decirlo por su nombre, es un autoritarismo hegemónico, completo y ya. Como en el caso de Venezuela, que hasta ahora también las elecciones, la comunidad internacional no las está reconociendo desde el año 2018. Porque hay varios mensajes aquí que quedaron como pendientes. Carolina, sin contar que contrata también a influencers, sin ser periodistas, para que arrope el trabajo del periodismo, y hasta cuentan con órganos del Estado para decir lo que el régimen quiere, mientras que a los periodistas nos niegan el acceso a la información oficial y para investigar es muy cuesta arriba. Tairi, en nuestra región, los periodistas tenemos el desafío de desmontar la narrativa creada desde algunos gobiernos, especialmente de izquierda, de que nosotros difundimos mentiras o informaciones falsas. Esta matriz de opinión ha ido calando en muchos ciudadanos, y bueno, esta situación es evidente en redes sociales y en particular en Twitter, donde se ha observado ataques contra varios de nuestros colegas. Fernando, en Guatemala se creó justamente una comisión de la Procuraduría de Derechos Humanos, menciona, para protección de periodistas. Si me comparten un correo, con gusto les paso. De repente pueden acá escribirle a Fernando para que pueda pasar esa información. Y luego aquí, bueno, para que puedan compartir, ¿verdad?, esta conversación, mencionar lo que están diciendo nuestros invitados, les compartí sus enlaces y pueden hacerlo a través, compartiendo con el hashtag Foro de Crisis Mundiales, para que, bueno, mucha gente se esté sumando a esta conversación y esté viendo justamente lo que estamos compartiendo en este espacio. Y ya
para ir como cerrando el debate, bueno, agradeciéndoles por sumarse a esta actividad. Muchísimas gracias, Dariela, Abraham, Daniel, Patricia, y a todos ustedes que del otro lado se están sumando. Si todavía no forman parte del foro, les invito a hacerlo, a sumarse. Les voy a volver a compartir el enlace. Y para ir justamente redondeando y en esas prácticas como más, recomendaciones como más prácticas, digo bien, que se le pueda dar a los periodistas. Pero antes de eso, para poder cerrar, me gustaría saber, porque acá Analía nos pregunta en Facebook, ¿de qué manera se puede respaldar internacionalmente la seguridad de periodistas que cubren regímenes autoritarios? ¿Qué podemos hacer los otros países que no estamos dentro de estos regímenes? Está preguntando Analía. Saludos desde Paraguay. ¿Algo que podamos sumarles? Patricia. Bueno, Dariela. yo diría un poco las recomendaciones de Dariela, ¿no? O sea, el apoyo, trascenderlo no solamente de compartir el contenido y de hacer visible lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador, en Guatemala. Es decir, más allá de eso, eso es súper importante, ¿no? Y también pensar, oye, o sea, cuando llega el momento más crítico en el que tienes que salir del país y convertirte en un periodista exiliado, pensar cómo se mantiene un periodista en el exilio, ¿no? O sea, eso es un tema del que se habla muy poco y es súper duro porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué no te vas? Pero tampoco es fácil también pensar cómo te vas a mantener afuera, ¿no? Entonces es difícil estar adentro, es difícil estar afuera. O sea, sobre los que creo que poco a poco habría que hablar más, ¿no? Y bueno, sobre quizás recomendaciones más precisas para los que están ejerciendo en estos contextos, pues bueno, van desde donde te comunicas con tu equipo de trabajo y con tus fuentes, ¿no? O sea, desde tomar la decisión de usar una aplicación segura, por ejemplo, tipo Signal, en lugar de otro tipo de aplicación de mensajería, las recomendaciones de no hablar, digamos, por teléfono normal, sino mejor una llamada de WhatsApp que puede estar encriptada y ser más segura que una llamada normal como estábamos acostumbrados siempre a hacerla, o evitar, exacto, enviar mensajes de textos, porque bueno, digamos que todo esto también es monitoreado por el régimen en donde tú vives, ¿no? Y es fácil como seguirte el rastro por esas vías, así como también, pero bueno, empezar a enviar correos encriptados, buscar la mejor manera de enviar un correo encriptado, ver las distintas opciones que hay, o sea, son cosas que parecen un poco tontas, pero al final suman también, ¿no? Y pueden llegar a ser importantes. No, algo rescatar también de lo que decía Abraham, o sea, el tema de la salud mental, también no dejarlo de lado porque muchas veces es tal cual, o sea, tú estás en riesgo, tú estás ejerciendo, tú te cuidas, pero también está tu familia, ¿no? Viendo todo lo que pasa e incluso a veces la propia familia prefiere como alejarse de ti para no estar ellos en riesgo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que pasan pues requieren de un apoyo que a veces el propio periodista no se da cuenta que lo necesita, la familia no se da cuenta o los amigos y bueno, estar muy atentos con eso también. Y bueno, lo que siempre también uno dice, pues una noticia no vale la vida, entonces hay, como decía Abraham, o sea, hay momentos en los que ya cuando el riesgo es supremamente alto, pues bueno, toca tomar unas decisiones que pueden ser incómodas, pero pensando también en tu vida, ¿no? Y en tu bienestar. Abraham, Daniel. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Patricia, con lo que dijo Dariela, y yo añadiría, que no es menos importante, el tema de las redes, ¿no? Sobre todo porque en contextos de este tipo es fundamental, aunque en algunos casos, en la mayoría, ni siquiera la opinión pública internacional tiene incidencia en rayarle la pintura
a estos gobiernos, pero sí al menos se conoce, ¿no? lo que pasa adentro. Entonces, no es solo hacer redes dentro de tu propio medio, cuando vas a salir a reportear X temas, X trabajo. No es solo tener redes dentro de tu propio equipo para estar conectado totalmente, cuidar esas redes a través de aplicaciones que tengan la capacidad de estar encriptadas, sino también crear redes hacia el exterior para en casos graves, en casos delicados y complicados, que al menos instituciones primero periodísticas y de derechos humanos puedan hacer la denuncia y puedan levantar el altavoz y eso llame la atención en círculos políticos y en gobiernos extranjeros, aunque vuelvo y repito, en muchos casos estos gobiernos no les importa, pero no es lo mismo que nadie diga nada a que se diga. Y sobre todo, que creo que es lo que más, en el caso mío particular, fui director de un medio, El Estornudo, lo fundé con un grupo de amigos. Lo que más nos funcionaba a nosotros, más allá de esto, era estar directamente conectado con otros medios fuera, a la vez que esos medios también pudieran lanzar llamadas de atención a lo que estaba sucediendo en ese momento. Es tan grave a veces y tan delicado lo que sucede que uno tiene que a veces incluso gestionar esos ataques y eso, justamente para no a veces aburrir a la audiencia, al público, porque es tan lamentable estas realidades que son tan sistemáticos, los ataques son tan sistemáticos, los sucesos, que incluso hasta eso uno tiene que hacer, ¿no? Uno no puede decir, por ejemplo, en Cuba un momento donde todos los días nos dejaban en prisión domiciliaria, donde todos los días detenían a alguien, donde todos los días le quitaban los medios de trabajo. Y claro, a veces nosotros no podíamos o tomábamos la decisión de ni siquiera denunciar esas cosas que pasaban para esperar a los momentos graves y ahí sí utilizar todas esas redes, ahí utilizar los altavoces y no cansar a las audiencias y no cansar, porque pasa mucho ahora que todos hemos tenido que salir de Cuba, no queda de mi generación, esa generación que le decía de 2015 con internet, todos esos medios independientes hemos tenido que salir al exilio, quedan muy pocos periodistas contados con los dedos, así que menos de 10 de mi generación, así, una generación donde habían más de 10 medios, ahora quedan menos de 10 periodistas dentro del país. Entonces, y esos periodistas que están ahí hoy, igual siguen viviendo bajo ese acoso, y claro, y es todos los días, es sumamente triste como, bueno, me pasó esto, bueno, no me dejan salir a la calle, bueno, me están siguiendo, y ya es como la normalidad, la triste normalidad, y la gente lo asume como normal. Y claro, porque de alguna manera la audiencia, los oyentes, los que están, ya pierden la sensibilidad de eso que está pasando, y por eso hay veces que incluso es hasta mejor, aunque duele, morderse los labios para poder explotar en otro momento y utilizar todo ese volumen, ¿no? Estratégico de información. Sí. Y Daniel, no sé, lecturas, fuentes que Sí, podamos... iba a comentar que Dariela la comentó, pero quiero insistir en eso, que es ¿cómo es que se llama? La medición que hace el BIDEM a la hora de caracterizar regímenes. Eso es súper importante, o sea, búsquenla, el BIDEM Institute tiene su página, porque ellos, ¿qué es lo que hicieron ellos? O sea, precisamente ante estas mediciones antiguas que comenté, que eran un poco más ingenuas y que se medía la democracia más que todo por lo electoral, ellos, bueno, para precisar eso no te dice totalmente la calidad de una democracia, entonces ellos agregaron otros índices, aparte del de las elecciones. Entonces, aparte del de las elecciones, es bueno, la calidad, o sea, sí, el índice de democracia liberal, de participación, de deliberación y de igualitarismo, serían los principales. Ellos tienen todavía muchos más. Y allí uno puede ya contrabalancear un poco más porque sin duda es complejo
y pueden ver que no existe ninguna democracia perfecta, o sea, ninguno tiene el uno completo, o sea, por más que sea un ideal tipo, siempre es algo que estamos un poco hacia allá, o sea, nunca eso lo va a asistir del todo, pero esa sería como una de las fuentes más importantes actualmente, cuando ustedes quieran revisar por estas complejidades que tienen. Y después, o sea, tener claro más allá de un manual, un autor, o sea, yo diría, en el caso de América Latina específicamente, tener claro lo siguiente, o sea, regímenes híbridos es cuando subsiste una cierta institucionalidad democrática y un gobierno ya totalmente autoritario que llegó allí para quedarse, no, un candidato, o sea, por ejemplo, Bolsonaro, no quiero meterme allí sí, pero por las polémicas y las cosas, pero los que consideran que él fue un autócrata, bueno, por más que sea, él se fue, ¿no? O sea, y la institucionalidad no la cambió. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas allí bastante presente. O sea, lo que quiero decir es cuando él estaba gobernando no es que era un régimen híbrido, no, eso era una democracia. O sea, si el gobernante te gusta o no, o si tiene más vocación, eso todavía era una democracia, eso tenerlo claro. Ya cuando no hay reconocimiento de la comunidad internacional de las elecciones, es ya totalmente un autoritarismo hegemónico, y decirlo sin ningún problema, que en el caso de América Latina no tenemos Cuba, Nicaragua y Venezuela, los que actualmente son así. Y esos serían como los dos conceptos que yo más diría, si quieren estar en sintonía con la ciencia política actual: regímenes híbridos, autoritarismo hegemónico. Y si queremos usar el término totalitarismo, que por ejemplo en Venezuela lo hemos querido usar mucho, en el caso de Cuba también, yo soy uno de los que defiende que hay que hablar, porque uno tiene que hablar no solo de lo que está pasando actualmente, sino que uno puede ver en los discursos que tienen los candidatos y en acciones previas hacia dónde van. Entonces uno no es que vamos a esperar, bueno, ahorita es un autoritarismo competitivo, pero bueno, no, o sea, si ese señor está caminando y tiene una idea totalitaria, eso va a terminar en un autoritarismo hegemónico si no actuamos rápidamente. Entonces, no tener miedo a buscar y a señalar si hay discursos totalitarios, si hay una vocación totalitaria, si hay un proyecto totalitario, y bueno, cuidarse, sino para precisamente no ser descalificado, de no hablar de que un régimen es totalitario, al menos en el caso de América Latina, con excepción de Cuba. Sí, yo quería hacerle un comentario final a Analía con su pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a periodistas en otros contextos? Y creo que algo importante es también entender cómo se generan, cómo el periodismo en regímenes autoritarios genera impactos, ¿no? Que es distinto al impacto en las democracias, porque normalmente pues uno en democracias tú publicas algo y entonces esto genera una reacción de la opinión pública en donde a lo mejor genera un resultado electoral diferente o una reacción institucional de algún tipo. Si se devela un caso de corrupción, pues se quita a una autoridad o se genera un tipo de cambio estructural. Y a veces en los regímenes autoritarios una de las cosas más frustrantes es que uno publica algo asumiendo riesgos con todas las probabilidades de distribución de ese contenido en contra, y es frustrante que parece que no pasa nada, ¿no? Pero que una buena manera de saber es que no solo nosotros como periodistas lo entendamos, sino gente en otros países, que el periodismo independiente en regímenes autoritarios ayuda a desafiar la desinformación, que también lo comentaba Tairi en el chat. O sea, las narrativas oficiales que desinforman, que se producen en un país del mundo, impactan en otro. O sea, Médicos por la Verdad en Argentina decía que las vacunas no servían y que no sé qué, y eso se replicaba en todos los países de habla hispana, e incluso muchas veces se traducía, ¿no? Entonces, la desinformación hoy es una crisis global que se tiene que atender globalmente, y que los países que imponen una visión muy específica de eso, o los grupos que se tienen que, de alguna manera, contrarrestar también de manera global. Documentar las violaciones a los derechos humanos, eso es importantísimo, es un rol muy importante de la prensa hoy en regímenes autoritarios, que hace que a lo mejor organizaciones multilaterales luego puedan recoger estos casos y tener evidencia para juzgar, ya sea en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El periodismo en regímenes autoritarios también ayuda a subirle el perfil a
organizaciones no gubernamentales locales que están tratando de incidir y de generar un cambio. Ayuda a mantener también comunicados a las personas que están fuera de estos países, que normalmente en los autoritarismos se genera una migración muy importante por razones económicas o por motivos políticos. Y finalmente, no menos importante, también hay que ver este trabajo con una perspectiva histórica, que a veces es difícil porque uno evalúa las circunstancias y su espacio y tiempo en el rango de su propia vida, ¿no? O sea, algo que de repente pase más de 50 años y digo, bueno, no sé, o sea, lo más probable es que en 50 años ya no esté viva. Pero eso en términos de los países no es mucho, ¿no? Y lo que estamos haciendo hoy del primer borrador de la historia, de dejar de preservar esas historias y esos relatos alternativos, esas verdades que pueden tener incidencia en la toma de decisiones de las generaciones futuras, creo que es muy importante dejar ese registro para la memoria colectiva, para el imaginario colectivo y para que los países, bueno, puedan ir cada vez encontrando mejores soluciones a sus problemas sin olvidar las cosas que han ocurrido y mirando hacia adelante juntos, ¿no? Entonces, entender ese tipo de impactos del periodismo en regímenes autoritarios es sumamente importante para entusiasmarnos y para seguir adelante. Estás muteada, Desi. Sí, y justamente para seguir entusiasmados, ¿verdad? Y apoyando desde nuestros lugares, desde donde estemos, bueno, les invito a que puedan compartir en sus redes sociales con la etiqueta, con el hashtag Foro de Crisis Mundiales, y saber un poco, ¿verdad?, qué les pareció esta conversación. Y bueno, creo que más espacios como estos necesitamos hablar y compartir, ¿verdad?, para la comunidad. Muchísimas gracias, Daniel, Abraham, Dariela, Patricia, por sumarse, por ser parte de esta actividad. Si de repente llegaste, ya estaba empezada la charla, no te preocupes, la grabación lo vamos a tener en nuestro canal YouTube, que ahí te acabo de compartir, y también vas a tener un resumen de esta conversación a través de nuestra página de IJNet Español. Así que muchísimas gracias. Será hasta la próxima con otra actividad del foro. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos.